Muy buenas tardes. Da inicio a la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por el Acuerdo General 21-2020, emitido por el Pleno de este tribunal. Secretaria General en funciones, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes por el sistema de videoconferencia, además de usted, el magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez y el magistrado en funciones, licenciado Miguel Ángel Ortega Martínez, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos generales 21-2020, 2 del 2021 y el artículo 19 de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 4 cuadernos de antecedentes, 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, un procedimiento especial sancionador y 3 recursos de apelación cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Le pido, por favor, a la secretaria general en funciones tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones, Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito a la secretaria general en funciones de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con gusto, magistrada presidenta. Con su autorización, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto formulado en los cuadernos de antecedentes CA 52, 64, 65 y 67, todos del 2021, mediante los cuales diversos ciudadanos indígenas del municipio de San Juan Bautista Guelache impugnan de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, así como del Congreso del Estado de Oaxaca y el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, diversos actos relacionados con la renovación del Consejo Municipal de dicho municipio. En el proyecto se propone en primer término acumular los expedientes CA 64, 65 y 67 del 2021 al CA 52 del mismo año por existir conexidad en la causa. Asimismo, se propone reencauzar los citados expedientes a juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundado el agravio consistente en que el Congreso del Estado de Oaxaca no ha gestionado la renovación del Consejo Municipal mencionado, ya que dicha autoridad está sub judice a que la Secretaría General de Gobierno envíe las propuestas para la integración del citado Consejo y así estar en aptitud de emitir el decreto correspondiente. Por lo que hace a los agravios consistentes en la omisión de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca de remitir al Congreso las propuestas de integración del Consejo Municipal de San Juan Bautista Guelache y la omisión de dar respuesta por escrito a las peticiones formuladas por los actores mediante las cuales hacen llegar sus propuestas de integración del Consejo Municipal, se propone declararlos fundados. Ello es así, ya que en autos queda evidenciado que distintos ciudadanos de la comunidad hicieron llegar a la responsable sus propuestas de los ciudadanos que pueden integrar el Consejo Municipal. Sin embargo, la responsable ha sido omisa en darles contestación y ha sido omisa en remitir dichas propuestas al Congreso del Estado sin que la autoridad responsable justifique su actuar. En ese tenor, se propone ordenar a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca que dé contestación a los actores y remita las propuestas al Congreso del Estado en el plazo establecido en la sentencia.
Por otra parte, en cuanto al agravio relacionado con la obstaculización hecha por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca al ejercicio del cargo de Paola Magali Hernández Peralta como presidenta comunitaria de San Juan Bautista Guelache, se propone declararlo infundado, ya que la actora no aporta los elementos de prueba suficientes para desvirtuar los señalamientos hechos en el presente juicio o que se pusiera en evidencia de manera fehaciente la existencia de las conductas aducidas. Ahora, en lo que hace al agravio consistente en la manifestación verbal del subsecretario de Fortalecimiento Municipal respecto a que no se tomara en cuenta la propuesta de integrar el Consejo Municipal nuevamente con las personas designadas mediante el decreto 530 de 30 de enero del 2019, se propone declararlo inoperante, ya que lo aducido por la actora son manifestaciones genéricas e imprecisas, en tanto no presentan alguna evidencia o medio de prueba que pudiese generar indicios de lo que pretende hacer valer. Y finalmente, en cuanto al agravio relacionado con la omisión del presidente del Consejo General del IEPCO de informar al Ejecutivo del Estado y al Congreso del Estado sobre la no realización de la elección extraordinaria del municipio de San Juan Bautista Guelache, se propone declararlo infundado, ya que de autos queda acreditado que la responsable sí informó a las autoridades competentes sobre la no realización de la elección municipal. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 95 del 2021, promovido por Carolina Martínez Tomás, regidora de Turismo del Ayuntamiento de Villa de Sachila, Oaxaca, mediante el cual controvierte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la omisión de dar respuesta a su solicitud de información relacionada con el registro de diversas autoridades del Ayuntamiento de Villa de Sachila como personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, en el registro que se lleva a cabo en dicho instituto. En el proyecto de cuenta se propone desechar el medio de impugnación en razón de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, numeral 1, inciso E, en relación con el inciso B del artículo 11 de la Ley de Medios Local, consistente en que el medio de impugnación quede sin materia. Lo anterior, ya que consta en autos que la responsable ya efectuó una respuesta a la actora, misma con la que se le otorgó vista sin que ésta la desahogara, no obstante haberle notificado legalmente como consta en autos, razón por la cual se advierte que la falta de respuesta a la actora cesó el pasado 21 de abril. Enseguida, doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC 132 del 2021, promovido por Karina López Regalado, mediante el cual impugna de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena y del Consejo General del IEPCO diversas violaciones a sus derechos político-electorales como aspirante a diputada local por el Distrito 20 con cabecera en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En el proyecto se propone sobreseer el medio de impugnación por cuanto hace a los actos impugnados y atribuidos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, ya que los actos que pretende controvertir han quedado superados con la emisión del acuerdo IEPCO-CG-45-2021, por el que se aprobaron las candidaturas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa para el Congreso local. De ahí que dicho acto, que en su caso podría generarle afectación, es el mencionado acuerdo. Ahora bien, en cuanto a los agravios con los cuales controvierte el acuerdo IEPCO-CG 45 del 2021, se propone declarar parcialmente fundado el agravio consistente en la indebida motivación por parte del IEPCO, ya que del acuerdo impugnado no se advierte que la responsable haya realizado la valoración de los documentos aportados, en este caso, por el partido político Morena respecto a la ciudadana Reina Victoria Jiménez Cervantes como candidata para diputada por el principio de mayoría relativa para el Distrito 20 con cabecera en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para acreditar la autoadscripción calificada. Asimismo, tampoco motiva las razones por las cuales estima que dicha ciudadana sí cumple con este requisito. Por ello, si bien se estima que lo procedente sería ordenar a la responsable que emita una nueva determinación en la cual funde y motive dicha decisión, lo cierto es que dado lo avanzado del proceso electoral, se propone que este tribunal, en plenitud de jurisdicción,
analice si la ciudadana Reina Victoria Jiménez Cervantes cumple con el requisito de autoadscripción calificada. En ese tenor, de dicho análisis se propone declarar que la citada ciudadana sí cumple con tal requisito, ya que en autos queda acreditado que la misma exhibió al IEPCO, entre otras cosas, su acta de nacimiento, de la que se observa que es originaria del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, municipio que es considerado como indígena. Por ello, se estima confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el recurso de apelación identificado con la clave RA 15 del 2021 y su acumulado RA 16 del mismo año. La pretensión de la parte actora radica en que se revoque o se dejen sin efectos el acuerdo del pasado 25 de abril, mediante el cual la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca adoptó diversas medidas cautelares, esto en el acuerdo respectivo, anexo al expediente CQ DPCE, PES, 82, del 2021 y su acumulado, correspondiente al procedimiento especial sancionador iniciado en sede administrativa. Al respecto, se propone desechar el presente recurso de apelación porque, con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, en el caso se surte la prevista en el inciso K, numeral 1 del artículo 10, en relación con el inciso B del artículo 11, ambos de la Ley de Medios, porque el acto reclamado ha quedado sin materia. Lo anterior es así, puesto que mediante acuerdo de 3 de mayo pasado, el IEPCO determinó el cierre del cuaderno de medidas cautelares de 25 de abril del actual, fundamentalmente porque ante un cambio de condición jurídica, en su estima consideraba no indispensable solicitar el cumplimiento de la medida cautelar adoptada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretaria general en funciones. Magistrado Raimundo Wilfrido, magistrado en funciones, Miguel Ángel, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Adelante, magistrado Raimundo, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidenta. Únicamente para anunciar un voto razonado en el JDC 132 de este año y voy a votar a favor de todos los proyectos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, magistrado. Si ya nadie más quisiera hacer el uso de la voz, le pido por favor a la secretaria general en funciones tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos de los presentes, haciendo la precisión que, por lo que respecta al expediente JDC 132 del 2021, el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez ha anunciado la emisión de un voto razonado. Muchas gracias, secretaria general en funciones. En consecuencia, en los cuadernos de antecedentes identificados con las claves CA52-2021 y CA62-2021, CA65-2021 y CA67-2021 se resuelven. Segundo, se acumulan los medios de impugnación identificados con la clave CA64-2021, CA65-2021 y CA67-2021 al juicio CA52-2021 en términos del considerando segundo de esta sentencia. Tercero, se reencausa los medios de impugnación identificados con las claves CA52-2021, CA64-2021, CA65-2021 y CA67-2021 al denominado juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos en términos del considerando tercero de esta sentencia. Cuarto, se declaran fundados los agravios 2, 5 y 3, infundados los planteamientos con los numerales 1, 4 y 7,
e inoperante el planteamiento con el numeral sexto hecho valer por los actores, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Quinto, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y al Congreso del Estado de Oaxaca realice los actos ordenados en términos del considerando octavo de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 95-2021, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado en términos del considerando segundo de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 132-2021, se resuelve. Segundo, se sobreseen los motivos de disenso de la actora relacionados con el proceso interno de selección de candidaturas de Morena. Tercero, es parcialmente fundado el agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación hecha valer por la actora en términos del considerando sexto de este fallo. Cuarto, son infundados los agravios de la actora relativos al acuerdo YEPCO-CG 45-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral Local. Por tanto, se confirma en lo que fue materia de impugnación. En los recursos de apelación identificados con las claves RA 15-2021 y su acumulado RA 16-2021, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Le solicito a la Secretaria General en funciones de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 97 del 2021, interpuesto por Víctor Francisco Ortiz Feria en su carácter de concejal suplente del Ayuntamiento de la heroica ciudad de Tlaxiaco, en contra del presidente municipal e integrantes del ayuntamiento de ese municipio, por la presunta vulneración a su derecho político-electoral de votar y ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo. En el caso, el actor sostiene que las autoridades señaladas como responsables han sido omisas en dar contestación a su solicitud y requerirlo para que ocupe una regiduría vacante. Lo anterior con base a los siguientes agravios. 1. Vulneración a su derecho de petición y transgresión a su derecho de acceso y ejercicio del cargo en su carácter de concejal suplente del ayuntamiento. 2. La negativa de pagarle sus dietas a partir de la fecha en que se concedió la licencia al regidor propietario. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundado el primer agravio e infundado el segundo. Lo anterior, ya que en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, las autoridades señaladas como responsables remitieron copia certificada por el secretario municipal de diversas documentales, de las cuales se advierte que el ayuntamiento, mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 26 de febrero del año en curso, acordó aprobar la licencia solicitada por Benjamín Efrén Robles Pacheco, regidor de Desarrollo Social, por el periodo comprendido del 16 de marzo al 10 de junio del 2021. Así también, en la sesión ordinaria de 5 de abril último, entre otras cuestiones, sometieron a discusión la solicitud del ciudadano Víctor Francisco Ortiz Feria, suplente de la Regiduría de Desarrollo Social, consistente en que se le permitiera asumir el cargo de regidor ante la licencia otorgada al ciudadano Benjamín Efrén Robles Pacheco. Sin embargo, en dicho punto del orden del día, acordaron abordar tal petición en otra sesión de Cabildo sin exponer el motivo de su decisión. Por tanto, se acredita la omisión de las autoridades responsables de atender la solicitud del ahora actor, pues no basta que hayan sometido a discusión su incorporación al ayuntamiento, sino que debieron fundar y motivar la determinación ahí adoptada, al igual que hacerla del conocimiento del regidor suplente. Así, aunado a la vulneración al derecho de petición del recurrente, la omisión de las autoridades responsables transgrede su derecho de acceso y ejercicio del cargo en su carácter de suplente de la Regiduría de Desarrollo Social, pues ante la ausencia temporal del regidor propietario, es evidente que le asiste el derecho de acceder al cargo.
Lo anterior, toda vez que dicho órgano municipal aprobó la licencia solicitada por el regidor de Desarrollo Social desde el 27 de febrero último. Sin embargo, ha sido omiso en suplir dicha ausencia en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal. Máxime que el concejal suplente lo solicitó por escrito desde el pasado 3 de abril. Por lo antes expuesto, se estima procedente ordenar a las autoridades responsables que requieran al ciudadano Víctor Francisco Ortiz Feria, en su carácter de suplente de la Regiduría de Desarrollo Social, para que rinda protesta de ley. En ese mismo acto asuma el cargo de manera temporal con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Ahora, por lo que hace al agravio relacionado con la omisión de pagarle sus dietas, el mismo deviene infundado, pues si bien es cierto que el artículo 127 de la Constitución Política Federal, en relación con el diverso 138 de la Constitución Local, determinan que todos los servidores públicos que desempeñen cargos de elección popular tienen derecho a recibir una remuneración o retribución, también es cierto que dicha remuneración o retribución es correlativa al desempeño efectivo de las funciones que sean propias de dichos cargos. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 144 del 2021, promovido por Verónica Delia López Rivera, ciudadana mexicana y candidata propietaria a diputada local por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 14, Distrito Electoral Local, Oaxaca de Juárez, Zona Norte, postulada por el Partido Acción Nacional o la coalición denominada Va por Oaxaca, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Lo anterior, en contra del Consejo General del IEPCO, de quien impugna el acuerdo IEPCO-CG-45/2021, por el que se registran de forma supletoria las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, postuladas por los partidos políticos, la coalición y candidaturas comunes en el proceso electoral ordinario 2020 y 2021 en el estado de Oaxaca, ello por la aprobación de la solicitud de sustitución del registro de su candidatura. En el proyecto se propone declarar como infundado el agravio consistente en que la responsable dejó de juzgar con perspectiva de género sobre su sustitución como candidata propietaria a diputada local al no atender sus condiciones de vulnerabilidad, al pertenecer a una de las categorías sospechosas de discriminación y violencia. Lo anterior, debido a que del análisis exhaustivo al acuerdo impugnado y a las constancias que integran los autos, no se desprende que la sustitución alegada haya tenido como base un acto de discriminación, de violencia o que haya tendido al género de la impetrante. Por otra parte, se propone declarar fundado el agravio consistente en que la autoridad responsable inobservó lo previsto en el artículo 189 de la LIPEO, respecto a que, para declarar la procedencia de la solicitud de sustitución de la candidatura de que se trata, debía actualizarse uno de los supuestos consistentes en la presentación de la renuncia de la impetrante, su incapacidad o su inhabilitación, lo cual, en el caso, no aconteció. Aunado a lo anterior, de auto se desprende que la autoridad responsable inobservó lo previsto por el artículo 23 de los lineamientos en materia de paridad de género que deberá observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes y candidaturas indígenas y afromexicanas en el registro de sus candidaturas ante el IEPCO, aprobados mediante el acuerdo número IEPCO-CG 04/2021, que impone la obligación a los partidos políticos de mantener informadas a las mujeres que postulen sobre los procedimientos de su registro. Ello es así, puesto que de autos no se advierte que el PAN haya informado a la impetrante respecto al proceso de su registro y mucho menos respecto a su sustitución en la candidatura, de donde se desprende la vulneración al derecho humano al debido proceso de la promovente. Por ello, en el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia del presente juicio, para efecto de que el Consejo General del IEPCO se pronuncie respecto a la procedencia o no del registro de la candidatura de la enjuiciante. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 154 del 2021,
incoado por Valeria Jacqueline Soriano Luis, promoviendo como ciudadana del municipio de Santa Cruz, Jocotlán, Oaxaca, en contra del acuerdo IEPCO-CG-57 del 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, por el que se registran de forma supletoria las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos. Específicamente, en la parte relativa en la cual tuvo por registrada la planilla concejales del partido político Encuentro Solidario PES, formada por las ciudadanas y los ciudadanos que señala en su escrito de demanda. En el proyecto de resolución que se somete a su digna consideración, se propone desechar de plano el asunto intentado, ello por haberse actualizado la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de la promovente. El interés jurídico es un derecho reconocido por la ley, lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo. En materia electoral, se admiten dos tipos de interés jurídico para justificar la procedencia de los medios de impugnación, a saber, el directo y el difuso. En ese orden de ideas, la falta de interés jurídico directo y difuso de la actora radica en que este tribunal no advierte que el acuerdo impugnado afecte a algún derecho subjetivo del que dicha accionante sea titular, tampoco que se afecte los derechos de una comunidad a la que pertenezca la actora, o bien que represente a algún partido político con la intención de vigilar un interés tuitivo, en el cual pretenda la protección de ciertos intereses comunes. Máxime, que la promovente no refiere haber sido contendiente o participado en un proceso de selección interna del partido que supuestamente postuló a las referidas personas y que estimara contar con un mejor derecho. De ahí que no se desprenda la titularidad de un derecho subjetivo relacionado con la postulación de alguna candidatura que pudiera verse afectada con el registro controvertido. Aunado a lo anterior, tal y como lo sostuvo la autoridad responsable en su informe, los nombres de las y los ciudadanos que señala la actora que conforman la planilla concejales del partido político Encuentro Solidario, que incumplen con los requisitos de elegibilidad, no coinciden con los que aparecen en el anexo 1 del acuerdo impugnado. De ahí que en el caso se actualice la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de la recurrente y por lo tanto debe desecharse de plano la demanda. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 52 del 2021 promovido por Rocío Ludivina Aldeco Ramírez en contra de José de Jesús Romero López por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, así como en contra del partido político Morena por su omisión en el deber de cuidado respecto de los hechos denunciados. En principio de cuentas, por lo que hace a los actos consistentes en la propaganda contenida en los espectaculares y transporte público denunciados, se propone sobreseerlos, atendiendo a que se actualiza la causal de improcedencia de cosa juzgada. Efectivamente, en la sentencia recaída en el diverso procedimiento especial sancionador PES 10 del 2020, se tuvo al denunciado acreditado que se deslindó eficazmente de dichos actos. De esta suerte, tenemos que se actualizan los tres elementos que integran la referida causal de improcedencia, al existir un pronunciamiento de este pleno sobre dicho tópico. Respecto de los restantes hechos denunciados, tales como propaganda a favor del denunciado colocada en pipas de agua, periódicos, playeras, gorros y mochilas, se plantea declarar la inexistencia de la infracción a la normativa electoral. Esto es así, puesto que el único elemento probatorio que se cuenta en el expediente para acreditar su existencia son fotografías. Sin embargo, es criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ese tipo de probanzas, dada su naturaleza técnica, son insuficientes por sí solas para acreditar lo pretendido por las partes. Ello, dado la facilidad de su edición, modificación o alteración, por lo que, al no estar admiculadas con alguna otra prueba, generan incertidumbre respecto de los hechos que intentan demostrar. Por lo que hace el video subido a Twitter, la cuenta en que éste aparece no se encuentra reconocida por el denunciado como propia. De hecho, mediante escrito manifestó que su cuenta en esa red social es una diversa. En razón de lo anterior, a criterio de la ponencia, no quedó debidamente acreditada la existencia de las infracciones denunciadas, toda vez que tanto la denunciante como la autoridad instructora incumplieron con la carga probatoria que al efecto les impone la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por último, al no haberse acreditado los hechos objeto de la denuncia, se consideró innecesario analizar la omisión en el deber de cuidado atribuida al partido político Morena. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretaria general en funciones. Señores magistrados, están a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Si no hay nadie que quiera hacer el uso de la voz, le pido por favor a la secretaria general en funciones tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta se aprobaron por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 97-2021, se resuelve. Segundo, se ordena al presidente municipal e integrantes del ayuntamiento del municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco de cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 144-2021, se resuelve. Segundo, se revoca el acuerdo número YEPCO-CG 45-2021 en lo que fue materia de impugnación en términos de lo expuesto en la presente sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dar cumplimiento al ordenado en la presente ejecutoria. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 154-2021, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que dio inicio al presente medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el apartado cuarto de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES 52-2021, se resuelve. Segundo, se sobresee parcialmente el presente procedimiento especial sancionador en términos de lo señalado en el apartado tercero de la presente sentencia. Tercero, se declaran inexistentes las infracciones a la normativa electoral denunciada. Le solicito a la Secretaria General en funciones de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con 7 proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo al juicio ciudadano identificado con la clave JDC 124 del 2020, promovido por Ivette Sonia Castellanos Ruiz en contra del acuerdo de incompetencia dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dentro del expediente CQ-DPCE-CA-031-2021. La actora señala que la autoridad responsable indebidamente reencausó su denuncia a la vía intrapartidaria sin tomar en cuenta que el Partido Fuerza por México no cuenta con un procedimiento para atender los casos relacionados con la violencia política por razón de género. En ese sentido, el proyecto puesto a su digna consideración propone declarar fundados los agravios hechos valer, pues a juicio de la ponencia no existe un procedimiento previamente establecido dentro de la normativa interna del citado partido político para conocer de los casos de violencia política de género, y el reencausamiento realizado por la responsable deja al libre arbitrio de la Comisión Nacional de Legalidad y Justicia del Partido Fuerza por México que, previo al pronunciamiento de la denuncia reencausada, implemente el procedimiento respectivo, y al no fijársele una temporalidad específica para realizar dicha implementación, se deja en un estado de inseguridad jurídica a la actora, pues la denegación de justicia se podría prolongar indefinidamente en el tiempo, mientras que el partido político no implemente dicho procedimiento.
situación que no puede ser permitida, pues ello transgrediría los principios de tutela judicial efectiva, certeza, legalidad y juzgar con perspectiva de género. Aunado a ello, se considera que conforme a una interpretación armónica, sistemática y funcional de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se especifican en el proyecto, contrario a lo argumentado por la Comisión de Quejas y Denuncias, esta sí es competente para conocer, investigar y sustanciar, a través del procedimiento especial sancionador, las quejas que se interpongan en contra de los partidos políticos o sus dirigentes por la realización de actos de violencia política por razón de género. Por ello, se propone revocar el acuerdo controvertido y ordenar a la responsable que, de no advertir causal de improcedencia alguna, dicte el acuerdo de admisión de la denuncia interpuesta por la actora y, conforme a su competencia y atribuciones, conozca de la misma. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 135 del 2021, promovido por Mario Luis Pradillo Sánchez a fin de controvertir del Consejo General del IEPCO el acuerdo IEPCO-CG-51/2021, por el que se registran las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional postuladas por el partido político Morena en el presente proceso electoral, así como de diversas autoridades partidarias del citado partido político. El actor reclama de las autoridades responsables la ilegal sustitución o remoción de la suplencia de la fórmula 2 de diputaciones por el principio de representación proporcional, así como la vulneración al principio de legalidad. En el proyecto puesto a su consideración, se propone declarar infundados los agravios, ya que de las constancias que obran en autos, puede concluirse que la postulación de su candidatura no fue realizada por un órgano facultado legalmente para ello. Entonces, realmente no existió una sustitución de la misma en contra de su persona. Asimismo, no se pasa por alto que el actor, en su escrito de demanda, hace distintas referencias a que fue informado que ya había sido registrado como candidato suplente, sin que demuestre de manera fehaciente y sin lugar a dudas que tal registro verdaderamente ocurrió. En tales consideraciones, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Por otra parte, expongo el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 146 del 2021, promovido por Aquilino Chávez Santos y Marcelo Bautista González, miembros de la comunidad indígena de Reyes Etla, en contra del acuerdo IEPCO-CG-46/2021, emitido por el Consejo General del IEPCO, por el cual se registran las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional en el proceso electoral en curso. Los promoventes impugnan la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, al referir que la responsable no expuso las razones que las llevaron a determinar que las postulaciones hechas a diputaciones por el principio de representación proporcional cumplían con las acciones afirmativas reservadas para personas indígenas o afromexicanas. Además, que los registros de las personas postuladas no acreditan una autoadscripción calificada. En ese sentido, el proyecto plantea estimarlos como inoperantes al estimar que los promoventes parten de la premisa equivocada de considerar que los partidos políticos se encontraban obligados a realizar postulaciones indígenas en candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional. Sin embargo, de los lineamientos emitidos por el Instituto, puede advertirse que las acciones afirmativas implementadas se dirigían a las candidaturas por el principio de mayoría relativa y, en todo caso, el acuerdo que causa afectación a los promoventes es uno distinto. Por estas y otras razones que se señalan en el proyecto, se propone confirmar el acto impugnado. Así también, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave JDC 153 del 2021, promovido por Dante Montaño Montero, por propio derecho y en su carácter de precandidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, postulado por la candidatura común integrada por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral por la emisión del acuerdo IEPCO-CG-57/2021, a través del cual se pronunció sobre las solicitudes de registro de candidaturas a concejalías en los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos en el proceso electoral local en curso.
el actor refiere, entre otros argumentos, que de forma indebida la responsable le aplicó en su perjuicio de manera retroactiva el artículo 21 de la Ley de Instituciones, pues los actos y omisiones por los que fue sancionado por cometer violencia política de género en el juicio ciudadano JDC 13 del 2020 y la cadena impugnativa que de este derivó, acaecieron con la antelación a la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, a través de la cual se introdujo la restricción para que quienes hayan sido sancionados por este tipo de violencia no puedan ser registrados como candidatos, razón por la que considera que no se le debió aplicar tal restricción y la solicitud de su registro como candidato debió analizarse a la luz de la ley vigente en el momento de los hechos en materia de la denuncia respectiva. En tal sentido, el proyecto argumenta que le asiste la razón al actor, porque tal como lo sostiene el actor, la reforma que aplicó la autoridad responsable cobró vigencia con posterioridad a los hechos denunciados por la regidora y que se tuvieron por constitutivos de la violencia de género. Ello porque dicha reforma le resulta más perjudicial al imponerle restricciones adicionales para ser registrado como candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Se afirma lo anterior, puesto que previa a la reforma en comento, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales no contenían la limitante impuesta a quienes han sido sancionados y por ende tampoco establecía qué sanción recibiría la persona que la cometiera. Bajo ese contexto, se considera que el Consejo General del Instituto Electoral Local debió analizar la temporalidad de los hechos generados de la violencia de género y la fecha en que entró en vigor la multicitada reforma, para de esta forma analizar cuál ley le era más favorable al actor y de esta manera optar por la más benéfica. De ahí que se proponga declarar fundado el agravio en estudio. Así también se propone declarar fundados los agravios relativos a la indebida interpretación de los efectos que genera la inscripción del actor en el registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y por ende tenerle por desvirtuado su modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad. Lo anterior, pues el Consejo General incorrectamente concluyó que el simple hecho de que el actor esté inscrito en el referido registro era suficiente para tener por desvirtuado su modo honesto de vivir, y no observando que dicho registro solo tiene efectos publicitarios, tal como lo ha determinado la Sala Superior, y no toma en cuenta las circunstancias particulares del caso para hacer una correcta valoración de si el actor cumplía o no con el requisito de tener un modo honesto de vivir. En tal sentido, se propone revocar el acuerdo en lo que fue materia de impugnación y en plenitud de jurisdicción, determinar que el actor sí tiene la presunción de contar con un modo honesto de vivir y ordenar a la responsable que nuevamente se pronuncie respecto a la citada candidatura. El quinto proyecto corresponde al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 156 del 2021, promovido por Hugo Jarquín en contra de diversos actos de la Comisión Nacional de Elecciones, Comisión Nacional de Encuestas, Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena, dentro del proceso interno de selección de candidaturas, y del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, de quien reclama el acuerdo IEPCO-CG-57/2021, por el que se registra como candidato a primer concejal del Partido Morena a la elección de concejales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez al ciudadano Francisco Martínez Neri, lo que en su estima vulnera su derecho de ser votado. En el proyecto se propone sobreseer el juicio ciudadano respecto de los organismos internos del Partido Morena, al considerar que respecto de algunos la impugnación se hizo de forma extemporánea y en otros ha acontecido un cambio de situación jurídica, tal como se explica en dicho proyecto en cada caso. Por otra parte, respecto de los actos que le reclama el Instituto Electoral, refiere como motivo de disenso que el ciudadano Francisco Martínez Neri no cumple con el requisito de residencia que exige la normativa electoral. De ahí que desde su óptica es inelegible para ser candidato a primer concejal en la elección de concejales al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En ese sentido, la ponencia propone declarar los agravios como infundados, ello porque, contrario a lo sostenido por el actor, la postulación del ciudadano Francisco Martínez Neri sí satisface el requisito de residencia mínima efectiva, pues para acreditar su residencia, el candidato presentó su solicitud de registro, copia de su credencial para votar y constancia de residencia expedida por el secretario municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
y el proyecto considera que tales medios probatorios advinculados entre sí acreditan que el ciudadano Francisco Martínez Neri cuenta con la vecindad y la residencia mínima exigida por la Constitución local y la Ley de Instituciones, sin que el actor desvirtúe los medios probatorios aportados en su momento por el candidato, ya que sus simples afirmaciones son insuficientes. Por estas y otras razones, se propone confirmar el acuerdo impugnado YEPCO-CG-57/2021 en lo que fue materia de impugnación. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 28/2021, promovido por Yubiel Calleja Hernández, ciudadano indígena perteneciente a la comunidad de Santiago Xochiltepec, perteneciente al municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, quien controvierte del presidente municipal e integrantes del ayuntamiento en cita la negativa de otorgarle el nombramiento correspondiente como autoridad electa y del secretario general y director de gobierno del estado de Oaxaca la negativa de acreditarlo como autoridad comunitaria. El proyecto propone declarar fundados los agravios hechos valer en contra del presidente municipal e integrantes del honorable ayuntamiento de Santiago Textitlán. Ello, pues el actor reclama de dichas autoridades la omisión de otorgarle el nombramiento de agente municipal de Santiago Xochiltepec y de las constancias que obran en autos, se advierte que esa negativa deriva de un conflicto por límites territoriales entre diversas comunidades del municipio y que supuestamente diversas comunidades le prohibieron expedir el nombramiento respectivo al actor. Sin embargo, la ponencia considera que, tal como se razona en el proyecto, los derechos colectivos de una asamblea general comunitaria para ejercer el cargo de la autoridad electa por sus usos y costumbres, como en el caso acontece respecto a la agencia de Santiago Xochiltepec, deben prevalecer por encima de los derechos de otras comunidades que pretenden que no sea reconocido tal derecho, pues estos no pueden tener injerencia en la vida interna de la agencia actora. Por estas y otras razones que se detallan en el proyecto, dado el contexto político-social que impera en el municipio, se propone que la sentencia haga las veces del nombramiento del actor y vincular a la Secretaría General de Gobierno a efecto de que le expida la acreditación correspondiente. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de recurso de apelación identificado con la clave RA 14/2021, promovido por el representante propietario del Partido Político Revolucionario Institucional, a fin de controvertir el artículo 19 de los lineamientos para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional en el estado de Oaxaca, aprobado mediante acuerdo YEPCO-CG-49/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En esencia, el actor señala que el artículo impugnado viola el contenido del artículo 105, penúltimo párrafo de la fracción segunda de la Constitución Federal, pues no se emitió con la antelación necesaria para que las y los actores políticos las conocieran y apegaran su actar a los mismos dentro del presente proceso electoral. Asimismo, señala que el precepto controvertido es contrario a los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, no reelección y derecho a votar, pues manifiesta que el hecho de que se pretenda hacer una asignación mediante el principio de género posterior a la emisión de la votación implica pasar por alto la voluntad de los electores, ya que estos votan por una lista inscrita que previamente conocieron, violando con ello los derechos de seguridad jurídica y legalidad. En el proyecto puesto a consideración, se propone declarar infundados los agravios en mención, ya que en estima de la ponencia, el precepto controvertido no transgrede el principio de certeza ni constituye una modificación legal sustancial, ya que la observancia del principio de paridad de género y la integración del Congreso local ya se encontraba establecida con antelación al inicio del proceso electoral en la Constitución local y los lineamientos solamente reglamentan los pasos a seguir para lograr una verdadera integración paritaria, sin que modifiquen elementos rectores ni las reglas previamente establecidas. Así también, se estima que el partido actor parte de una premisa incorrecta, ya que por su naturaleza, las diputaciones por representación proporcional no son elegidas por el voto ciudadano como lo pretende hacer valer, porque se eligen mediante un sistema de listas, porque derivan del voto emitido por el partido político en la entidad federativa. De manera que se concluye que el criterio que en el caso concreto adopta el Consejo General
busca la finalidad de contar con una integración paritaria efectiva en el Congreso del Estado de Oaxaca. En tales consideraciones, el proyecto propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretaria general en funciones. Señores magistrados, están a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Si me permiten, entonces voy a hacer el uso de la voz y voy a referirme a 3 proyectos que se ponen a consideración. El primero de ellos es en relación al JDC 153-2021. Y aquí voy a votar parcialmente a favor y parcialmente en contra. En relación a este proyecto, considero que por lo que respecta a los 2 primeros agravios analizados en la sentencia, estos son el relativo a la falta de congruencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con respecto a la respuesta que se le otorga a su consulta, agravio que fue declarado infundado, en atención a que se considera congruente la determinación del Consejo General del IEPCO, con lo que contesta la consulta del 24 de noviembre de 2020. De igual forma, votaré a favor del agravio correspondiente al supuesto juicio realizado por el Consejo General del IEPCO respecto de la violencia política de género, agravio que también se considera infundado, puesto que concuerda con el sentido que se aborda en el proyecto, ya que es evidente que el Consejo General retomó lo vertido en la sentencia de la Sala Regional Jalapa a fin de motivar su determinación. Sin embargo, me aparto de lo resuelto en el último de los 3 agravios analizados, puesto que a mi consideración lo determinado por la autoridad señalada como responsable se encuentra apegada a derecho. Recordemos que el actor fue sentenciado en un primer momento por este tribunal en un juicio ciudadano, el JDC 13-2020, de 23 de enero de 2020, y posteriormente la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia de 2 de junio de 2020, dictada en el juicio ciudadano SX JDC 151-2020 y su acumulado SX JE 39-2020, quien consideró que se actualizaba la violencia política de género en contra de la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del municipio de Santa Lucía del Camino, infringido por el ahora actor. De este modo, el actor fue condenado al cumplimiento de ambas sentencias, lo cual hasta la fecha, es decir, hace más de un año del dictado de la primera sentencia condenatoria, no ha cumplido de manera total, pues él mismo, en su escrito de demanda, señala que aún se encuentra por cumplir uno de los efectos de la sentencia dictada en el juicio ciudadano local JDC 13-2020, mismo que se encuentra en la ponencia donde ahorita el licenciado Miguel Ángel está actuando como magistrado en funciones. Y es grave que una persona que tiene la obligación de dar cumplimiento a una sentencia pase por alto que lleva más de un año que no se ha cumplido. El correspondiente a la negativa de darle una oficina personal de apoyo, situación que se corrobora con la documentación que obra en autos de dicho expediente, lo que implica que la actora aún se le sigue violentando en sus derechos político-electorales. No se le permite ejercer el cargo. Nosotros como tribunal debemos garantizarlo. Ya hay una sentencia y no se ha dado cumplimiento a una sentencia. Por lo tanto, el actuar del Instituto Estatal Electoral, desde mi punto de vista, es un actuar correcto. Y no podemos generar falacias en una sentencia diciendo que una persona que ejerce violencia y que la sigue ejerciendo, pues es libre y puede volver a contender. Dicho lo anterior,
y concatenado también con lo que señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios Subret 91-2020 de 29 de julio de 2020 y Subret 164-2020 de 25 de noviembre de 2020, el Instituto Electoral Local tiene la facultad discrecional de determinar si la o el candidato que pretenda registrarse cuenta con la presunción de tener un modo honesto de vivir o no. Es una facultad que tiene el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Y pues es lamentable que se vaya a votar aquí a favor, porque entonces estamos siendo incongruentes con todo este trabajo que las mujeres han venido luchando y por las nuevas reformas electorales. No puede ser que nosotros como tribunal estemos validando y estemos siendo caso omiso cuando ni nuestra sentencia ha sido cumplida. Y como no ha sido cumplida en una sentencia, tenemos nosotros que dictar todas las medidas que sean necesarias y suficientes para que ésta se cumpla y resarcir todo lo afectado a la víctima. Llevamos más de un año que no lo logramos porque hay muchos pretextos para que no se logre. Nosotros tenemos que ser muy diligentes y entonces no estamos dando este acceso a la justicia y esta protección que desde mi punto de vista es para lo cual nosotros como juzgadores estamos obligados. Máxime que sale de la ponencia donde ni a su sentencia se le ha dado cumplimiento. Entonces sería incongruente yo votar a favor de esta propuesta por lo que toca a este tercer punto de esta sentencia. Por lo tanto, abundaré un poco más en mi voto particular. Ahora voy a referirme al JDC 124-2021, el cual también anuncio desde este momento que voy a votar en contra y voy a emitir también un voto particular. No comparto el criterio adoptado por la mayoría, lo que se pueda adoptar por la mayoría, no lo sé, espero que no sea así, toda vez que la actora en su escrito inicial de denuncia presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Local refiere a actos de violencia política en razón de género que obstaculizan su ejercicio del cargo para el cual fue designada. Además, solicita como medida cautelar y medida de protección que se le garantice su ejercicio del cargo. En ese sentido, es claro que la actora no pretende que los responsables sean sancionados por la supuesta comisión de algún acto u omisión, sino la actora se basa o busca la reparación o restitución del uso y goce del derecho político electoral supuestamente que ha sido violentado. Por lo que es incorrecto en esta propuesta que se regrese el presente asunto a la Comisión de Quejas y Denuncias para que sea atendido mediante procedimiento especial sancionador, toda vez que la vía idónea es mediante el juicio ciudadano, y este criterio ha adoptado la Sala Regional Jalapa en el juicio SXJDC 357-2020. Por estas y otras razones más, que plasmaré en mi voto particular. Ahora bien, voy a referirme al JDC 146-2021. Aquí anuncio que votaré a favor y voy a emitir un voto razonado en relación a poder ahondar más Esos son los comentarios que tengo respecto a los proyectos. Por los demás, votaré a favor. Si alguien más desea hacer el uso de la voz, adelante, licenciado Miguel Ángel, tiene el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Sí, únicamente para comentar o sobre todo fijar la postura de su servidor en el asunto del expediente JDC 153-2021. Efectivamente, como usted lo comenta, es un asunto bastante interesante, bastante complejo. Sin embargo, tal como lo comenta usted, hay una sentencia previa, un JDC 13-2020, pero también, como usted menciona,
No fue en este expediente donde se decretó la existencia de violencia política por razón de género, fue en el expediente de la Sala Regional Jalapa. También en el proyecto se sustenta en los criterios adoptados por la misma Sala Superior, donde ha determinado que el simple hecho de que una persona esté inscrita en el registro de personas sancionadas por haber cometido violencia política por razón de género no implica o no desvirtúa de manera inmediata que carezcan de un modo honesto de vivir, sino que la propia sala determina que se deben valorar todas las circunstancias del caso, como pueden ser las atenuantes o incluso las agravantes que puedan existir en torno a esta situación. En ese contexto, en el JDC 13-2020, efectivamente, el actor ha dado cumplimiento a la gran parte de las acciones que le fueron ordenadas. Cabe destacar que en ese expediente se está velando el cumplimiento porque hubo una obstrucción al ejercicio del cargo, no una violencia política por razón de género. Y el único aspecto que está pendiente de lograr el cumplimiento es la entrega del material de oficina a la actora. Pero esto se deriva no por una negativa rotunda de él, sino que existe una contraposición con lo que dice la propia actora en el hecho de que ella no quiere aceptar el material de oficina que se le quiere proporcionar. Ella quiere un material distinto o de una calidad distinta, incluso propone que este material le sea dado a través de un proveedor distinto al que propone la propia responsable en ese juicio, que en este caso resulta ser el actor en el JDC 153-2021. Entonces, valorando esa situación, la ponencia llega a la conclusión de que si esta sentencia no ha sido totalmente cumplida, no ha sido por una negativa rotunda del actor, sino que él ha buscado la forma de lograr el cumplimiento de esta sentencia. Leo, y ahí es una situación en la que se enfrascan los dos, incluso la propia regidora lo reconoce, que no se logran poner de acuerdo en quién debe proveer esos materiales que van destinados a su regiduría. Incluso en el proyecto se destaca que respecto al cumplimiento de la sentencia de Sala Jalapa, ha emitido dos resoluciones en incidentes de incumplimiento de sentencia. Y en estos, los aspectos que ha determinado la Sala Regional Jalapa que no se han cumplimentado son referentes a otras autoridades, como es la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, incluso la Secretaría de Seguridad Pública, no así del actor. Entonces, nosotros valorando estas situaciones, valorando el contexto del asunto, determinamos yo propongo que no se tiene por desvirtuada por esas situaciones la presunción de tener un modo honesto de vivir del actor. Sí, tenemos que ser conscientes y responsables, pero le digo, los incumplimientos de esas sentencias no han sido con motivo de la negativa del actor. Entonces, obviamente nosotros no podemos tampoco pasar por alto esa situación y lo digo con todo respeto y con un sentido de responsabilidad. No implica, o el proyecto que propongo, de el modo alguno implica que una persona que sea sancionada por violencia política por razón de género quede impune. No, o sea, ya incluso la propia Sala Regional Jalapa dictó las medidas de reparación, de no repetición que estimó pertinentes. Entonces, estas medidas han sido acatadas. También es parte, como su derecho del actor, de reinsertarse socialmente por haber, en un momento dado, haber incurrido en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, por eso es que yo seguiría sosteniendo el sentido de mi proyecto. Creo que se valoran todas las circunstancias que concurren al presente asunto. No pasamos por alto el incumplimiento de las sentencias, pero sí, como se detalla ahí, se logra advertir que no es por un incumplimiento por parte de él. Se han dado otras situaciones que han impedido que se logre el cumplimiento total de las mismas. Sería cuanto, magistrada. Gracias. Gracias, licenciado Miguel Ángel. Solamente me gustaría comentar que estas medidas que se dictan estos mecanismos que se dictan es para erradicar la violencia.
Lamento que no se juzgue con perspectiva de género y que se justifique a una persona que no ha cumplido con una sentencia. No se cumple a medias, no se cumple una parte, no se justifica a quien ya se sancionó. Tenemos que velar por el cumplimiento de las sentencias, independientemente si nosotros somos los que dictamos una sentencia y Sala Jalapa es el que determina otra sentencia. Lo evidente es que no se ha cumplido. Y en nosotros justificar que ya cumplió poquito, que ya cumplió a medias, que todavía le falta, que ya no es mucho, es lamentable, es lamentable. Y por eso celebro que pues ya en tiempos venideros habrá también una mujer dentro del Pleno, porque tenemos que juzgar con perspectiva de género, aunque seamos hombres, aunque seamos mujeres. Tenemos que erradicar la violencia política hacia las mujeres. Tenemos que hacer válidos los mecanismos para erradicar la violencia. Y no podemos justificarnos nosotros diciendo que pues igual la actora tiene la culpa o está pidiendo cosas excesivas. Como autoridad estamos obligados a que se cumpla. Tan que estamos obligados que hay otros juicios en los cuales se han cumplido las sentencias y tenemos que ser más eficientes y más eficaces para que nuestras sentencias se cumplan y no estar justificando al responsable de que no es toda su culpa y que pues también es culpa de la actora. Eso entiendo y me parece muy grave que sean esos argumentos los que sostengan un proyecto y no argumentos jurídicos, sino una visión sesgada, subjetiva, de lo que es la violencia política y sin el cumplimiento de una sentencia, llámese del tribunal local, llámese de Sala Jalapa, tenemos que velar por el cumplimiento. Y por supuesto que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca está facultado, porque así lo determina su norma, que pueden ellos, y lo dice y lo acabo de comentar en los juicios de Sala Superior, ellos son los que en su momento están facultados para determinar. Hay una sentencia que no se ha cumplido porque también el argumento dice, ya no podemos seguir condenando a alguien que ya cumplió una sentencia. No estamos en ese supuesto, estamos en un supuesto donde no se ha cumplido una sentencia. No estamos en un supuesto donde la sentencia ya se cumplió a cabalidad. Si fuera ese el argumento, sería distinto lo que estamos debatiendo en este momento. Entonces es una falacia para mí determinar en un momento que casi cumple, que ya casi cumple a más de un año y que le estamos dando a ella y la manera de argumentar que ella está pidiendo cosas excesivas es algo bastante grave que venga de quien está impartiendo justicia, de que esté justificando el por qué hay un proyecto de esta naturaleza. Esos no son los argumentos son los jurídicos, es en base a la normatividad, a la legalidad, y no estarnos justificando que no hemos logrado que se cumpla una sentencia. Por supuesto que por esas razones vuelvo a reiterar mi posición respecto a este asunto. Si ya no hay más comentarios, le pido a la Secretaria General en funciones tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Con las precisiones que ya comenté de los expedientes y a favor de los demás juicios, por favor. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Miguel Ángel Ortega Martínez. Con mi consulta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, doy cuenta que por lo que hace a los juicios JDC 135 del 2021, JDC 146 del 2021, JDC 156 del 2021, JDCI 28 del 2021 y RA 14 del 2021 fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes, haciendo la aclaración que usted anunció la emisión de un voto razonado en el JDC 146 de este año. Por lo que hace el expediente JDC 124 del 2021, fue aprobado por mayoría de votos de este pleno con el voto en contra de usted, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. Y finalmente, por lo que hace al proyecto de resolución del expediente JDC 153 del 2021, de igual manera fue aprobado por mayoría de votos de este pleno con el voto en contra de usted, únicamente respecto a lo determinado en el tercero de los agravios del proyecto de cuenta, donde anunció la emisión de un voto particular.
Muchas gracias, Secretaria General en funciones. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 124-2021, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de 10 de abril del año en curso, emitido dentro del expediente CQDPCE-CA-031-2021. Segundo, se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias de cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 135-2021, se resuelve. Primero, son infundados los agravios aducidos por el promovente, por tanto, se confirma el acuerdo YEPCO-CG 51-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en los términos razonados en esta sentencia. Segundo, se dejan a salvo los derechos de los comparecientes. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 146-2021, se resuelve. Primero, se reconoce el carácter de terceros interesados a los partidos políticos que comparecen, con excepción del partido Morena. Segundo, al resultar inoperante los agravios, se confirma el acuerdo YEPCO-CG 46-2021 en lo que fue materia de impugnación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 153-2021, se resuelve. Segundo, se reconoce a Flor Guadalupe Andrade Saavedra, Juan Agustín López Itzel, Guadalupe Vázquez Santiago y Celia del Carmen López Marín el carácter de terceras interesadas. Tercero, no se reconoce el carácter de terceros interesados a Gustavo Rubén Matías Cruz e Iván Ali Martínez Méndez, por las razones expuestas en el apartado tercero de la presente sentencia. Cuarto, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. Quinto, se ordena a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral Local que dentro del plazo concedido cumplan con lo establecido en el apartado de efectos de la presente sentencia. Sexto, se deja sin efectos cualquier acto que con motivo de la porción revocada del acuerdo impugnado se haya realizado. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 156-2021, se resuelve. Primero, se sobresea el juicio ciudadano respecto de los actos que le reclama a las diversas instancias intrapartidarias del partido Morena. Segundo, se confirma el acuerdo YEPCO-CG 57-2021 en lo que fue materia de impugnación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 28-2021, se resuelve. Segundo, se declaran fundados los agravios hechos valer por el actor en contra del presidente municipal e integrantes del Honorable Ayuntamiento de Santiago Tequistlán, Oaxaca, e infundados los agravios en contra del secretario general y director de gobierno, ambos del estado de Oaxaca, en términos del apartado séptimo de esta sentencia. Tercero, se ordena al secretario general de gobierno del estado de Oaxaca de cumplimiento al apartado de efectos de la presente determinación. En el recurso de apelación identificado con la clave RA 14-2021 se resuelve. Primero, se confirma el acto impugnado de acuerdo a lo razonado en la presente sentencia. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 17 horas con 18 minutos, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole a la Secretaria General en funciones concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Que tengan ustedes muy buena tarde. Buenas tardes.